todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Sbamut. Hora de despertar. Bajo el velo de la cortesana Sbamut. Capítulo 3. La soledad. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo para Bell. Las cosas habían ido bastante bien últimamente. Tenía una familia, un poco peculiar en verdad, pero podría haber tenido peores. Su diosa era amable y considerada e hizo todo lo que pudo para ayudarlo. Tenía un consejero amable y dedicado que le enseñó mucho. Y como beneficio adicional, incluso estaba empezando a hacer amigos. Se había convertido en un cliente habitual de Miachinaza y al hablar con ellos había desarrollado una verdadera amistad con ellos. Y aunque se mantenía alejado de la mayoría de las berberas, había hecho algunos amigos dentro de su propia familia o del distrito de entretenimiento. Lena venía de vez en cuando para entrenarlo y la alegría de la joven amazona era agradable. Pero también se había hecho amigo de algunas cortesanas y otras trabajadoras de burdeles, a quienes había conocido por casualidad durante el día. Y aparte de su trabajo, eran personas comunes y corrientes. Con su cara de conejo y su amabilidad, fácilmente atraía simpatía. Las personas con las que hablaba eran de nivel 1, con un falna, pero sin luchar, o personas sin bendición, pero bajo contrato con la familia. Bell no sospechaba nada de los lados más oscuros del distrito del entretenimiento, y había una especie de acuerdo tácito dentro de la familia para evitarle eso. En resumen, estaba muy contento. A medida que todo iba bien y él avanzaba, su cautela comenzó a disminuir un poco y se volvió un poco demasiado confiado. Comenzó a permitirse bajar las escaleras, mientras Eina lo instaba a tener cuidado. Mientras todo estuviera bien, ¿por qué preocuparse? Así fue como se encontró en el 5º piso, algo bastante imprudente para una persona que lucha sola. De hecho, no fue tan malo. Excepto cuando el destino decide interferir. ¿Por qué tenía que ser precisamente hoy que cierta familia regresaba de su expedición? Una familia cuyo propio poder a veces los hacía arrogantes. Y algunos de los idiotas de esa familia de repente sintieron ganas de matar el tiempo, maltratando a un grupo de minotauros que no habían pedido nada, lo que los hizo huir a los pisos superiores. Pisos donde no tenían nada que hacer. Y así fue como estos bovinos, no tan inocentes, decidieron sumarse a la gran cadena de bullying, golpeando a otros más débiles que ellos, lo que puso a uno de ellos en el camino de un adorable conejo que tampoco había pedido nada. Así fue como Bell se encontró corriendo para salvar su vida, perseguido por unos 400 kilos de carne nerviosa. Tal como le había aconsejado Lena, Bell se había centrado en su velocidad y agilidad, en lugar de en su fuerza y resistencia. Pero aún así, no fue suficiente para superar al monstruo, al que hizo volar con la simple presión de aire de un golpe de maza. Acorralado contra una pared, el chico empezó a temer que su aventura ya había terminado. Solo para ser salvado por el destello de una espada experta y terminar bañado en la sangre del monstruo. Vergüenza, pudor, miedo, dolor. Quizá todo eso fue lo que le impulsó a huir sin pedir ayuda, sin que la bella espadachina rubia que acababa de salvarle pudiera asegurarse de que estaba bien o siquiera disculparse por su error. En cambio, tuvo que conformarse con la burla de un lobo bocazas. Bell, por su parte, no sabía cómo manejar sus propios sentimientos. Había caído bajo el encanto de Aíz Wallenstein. O al menos en la admiración por su fuerza. La ventaja de pasar su tiempo en compañía de una diosa de la belleza, una de las mujeres más hermosas que existen, a menudo semidesnuda y provocando a su antojo, le había dado un poco de resistencia a los encantos femeninos, pero todavía no lo suficiente. Combinaba fuerza y belleza, una combinación que él admiraba. Las berberas también eran hermosas y fuertes, pero las pocas con las que habló no lo hicieron sentir cómodo, como si todas estuvieran conteniendo una brutalidad que estaba esperando ser expresada. En cuanto a Lena, por el momento la veía como una hermana mayor amigable, ruidosa y salvaje. Pero necesitaba satisfacer su curiosidad y por eso se apresuró a llegar al gremio, cubierto de sangre de la cabeza a los pies, casi provocándole un infarto a la pobre Ina. El semielfo no dudó en sermonearlo por su imprudencia, antes de animarlo a pesar de todo. En cualquier caso, esta experiencia lo había cambiado e Ishtar lo notó ese día, cuando fue a verlo después de su regreso de la mazmorra. No tardó mucho en hacerle soltar la sopa. ¿Minotauros en el 5º piso? Preguntó sorprendida.
Y primero, ¿puedo preguntar qué estabas haciendo en el 5.º piso? ¿No prometiste tener cuidado?, dijo mientras pellizcaba las mejillas de Belle. Sí, diosa. Lo siento, diosa. Aún así, investigaría ese asunto. En cuanto a ti, tienes mucha suerte de que la princesa de la espada te haya salvado el pellejo. Sí, respondió suavemente. Sin embargo, podrías haberle agradecido en lugar de huir. Lo siento, es solo que... comenzó con las mejillas rojas, señales que Ishtar no pasó por alto. ¿Tanto te afectó? Por un momento, casi parece como si sucumbieras a su encanto. Ante las palabras de la diosa, Belle se sonrojó mucho más intensamente, lo que no le dejó ninguna duda. Entonces, ¿hasta la princesa de la espada te interesa para tu harén? Estás poniendo el listón muy alto, aunque estoy de acuerdo en que tienes que ser ambicioso. Diosa. Sin embargo, esta vez no es una elección que apruebe completamente. Sus palabras sorprendieron a Belle, quien pasaba el tiempo alentándolo en los delirios de su abuelo. ¿Por qué, diosa? Es una rosa con muchas espinas. Su belleza y su mirada fría no logran disimular esa pequeña chispa de odio que vive en su interior. Solo la he visto unas cuantas veces, pero siempre he encontrado algo inquietante en ella. ¿Has oído hablar de la gran disputa? Fue hace unos años. De manera muy vaga, creo que fue algo terrible. Más aún, los Evilus casi destruyeron Horario, mucha gente y aventureros murieron, yo mismo perdí muchas berberas. Un conflicto muy corto, pero terriblemente mortal. Aizu Allenstein participó en él, ella ni siquiera tenía 10 años. Y esta niña estaba cortando a los fanáticos con su espada sin una pizca de sentimiento o vacilación. Belle entendió por estas palabras que su diosa no exageraba para desanimarlo, parecía genuinamente preocupada. Y en una nota más práctica, Loki y yo no nos llevamos bien, la princesa de la espada ya ha peleado algunas veces con Frine, mi capitana. Sin mencionar que esta chica no parece estar interesada en el romance, por lo que he escuchado, muchos han caído en él. El joven parecía de repente deprimido, su primer amor parecía alguien complicado de tratar. Pero, el corazón quiere lo que quiere, como dicen. Este tipo de cosas no se pueden controlar. Solo quiero ahorrarte una dolorosa decepción, pero depende de ti manejar tu vida, Belle. Por otro lado, si desconfío de ella como ser humano, como aventurera, sí puede ser un buen modelo para ti y un excelente objetivo para mantenerte motivado y superarte a ti mismo. Pero no dejes que eso te excuse de ser más cuidadoso en el futuro. Lo hizo, dándole un pequeño golpecito en la frente. Lo prometo, diosa. Mentiroso, respondió ella, sabiendo que en el futuro él sería imprudente. Veo que todavía planeas hacer más. Lo siento, pero quiero volverme más fuerte. Por mi sueño. Además, como me dijo Eina, a las mujeres les gustan los hombres fuertes que las protejan. Sus palabras hicieron reír a la diosa, y ella respondió en un tono divertido. Creo que Eina solo estaba tratando de animarte, pero quítate ese viejo concepto sexista de la cabeza, las mujeres son muy independientes hoy en día. ¿Te animas a decirle eso a las berberas? Pensándolo bien, no. Por lo poco que sabían sobre las berberas, no parecía que necesitaran que un hombre viniera a salvar el día, todo lo contrario. Y tampoco estaba muy seguro de que Aizu Allenstein necesitara uno. Pero supongo que siempre hay algunos románticos esperando a su apuesto príncipe sobre su caballo blanco. De todos modos, querer hacerse fuerte es algo bueno, si no tienes la fuerza para defender lo que crees, no serás más que un charlatán. Belle escuchó las palabras de su diosa, aún no sabía cómo interpretar los sentimientos que Aiz había despertado en él. ¿Fue realmente amor a primera vista? ¿Un simple flechazo? ¿O simple admiración por su fuerza? Le llevaría tiempo resolverlo. Mientras tanto, como decía su diosa, primero tenía que hacerse más fuerte y era esta voluntad la que lo animaba por encima de todo. Y ya que estamos hablando de fuerza, es hora de que me hagas un buen striptease para poder actualizar tu estado. ¿De verdad tienes que decirlo así?, preguntó Belle avergonzado mientras comenzaba a quitarse la ropa. Siempre le respondió ella en tono burlón. Y mientras la diosa atendía a Belle en la mansión astral en Belid-Babili, las berberas se preparaban para la velada. Samira seguía despotricando mientras Lena intentaba calmarla. ¿En serio, se va a quedar allí toda la noche?
Espero que no se haya olvidado del cliente de esta noche, es un pez gordo. No te preocupes, es Lady Ishtar, ella sabe su trabajo, respondió Lena. ¿En serio? Porque estoy empezando a preguntarme, ¿por qué pasa tanto tiempo con ese niño? Lena estaba a punto de responder, pero Samira la interrumpió. Si sigues con esa historia de bestia, te juro que te dejaré inconsciente. Ella está con él todos los días, no se cansa de ello y él todavía está cuerdo, si eso no es prueba. Será el día en que me haga daño como la bestia que crees que es. Y eso no se va a detener ya que ella nos prohibió tocarlo. Ja 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 ja. Ya veo, en realidad estás celosa de que ella se lo guarde para sí misma, le dijo Lena con cara de burla. Lena. Comenzó Samira con cara de enojo. Ya basta, chicos, dijo Aisha, que acababa de interrumpirlos, atraída por sus gritos. En vez de discutir por tonterías, id a trabajar. Samira apretó los dientes, pero no dijo nada y siguió su camino. Y tú, Lena, deja de provocarla así. Sí, respondió ella con indiferencia antes de alejarse tarareando. Ahora sola, Aisha dejó escapar un largo suspiro. Este niño estaba poniendo patas arriba a su familia con su sola presencia. Pero la amazona todavía no podía decidir si eso era algo bueno o malo. Hablando del chico en cuestión, este se encontraba actualmente en manos de su diosa, quien estaba actualizando su estado. Ella podría haberlo hecho simplemente sentarse en un taburete, eso hubiera sido suficiente para acceder a su espalda, pero Ishtar siendo ella misma, lo estaba obligando a recostarse en la cama para sentarse a horcajadas sobre él de una manera deliberadamente provocativa. Ishtar había decidido que no encantaría a Bell y que no tomaría la iniciativa. En cambio, preferiría provocarlo y burlarse de él, hasta que él se derrumbara por sí solo. Con cualquier otra persona, le gustaba afirmar su dominio, pero con él, le gustaba que se resistiera y eso solo hacía que las burlas fueran más divertidas. La diosa manipuló los glifos de luz, convirtió la Exelia, fruto del trabajo de su hijo, en poder, observando cómo su alma influía en su desarrollo. Pero había algo extraño. Seguro, el encuentro con el Minotauro debe haber sido un hito, pero eso no explicaba la repentina ganancia de varias docenas de puntos de estadísticas. Y luego, vio abajo, Bell había obtenido algo y su lectura la preocupó tanto como la fascinó. Liaris Freese, por la forma en que a ella le gustaba burlarse de él, Bell había aprendido a reconocer la peculiar manera en que normalmente se movían las manos de Ishtar. Así fue como supo que ella estaba preocupada. ¿Hay algún problema, diosa? Bueno, es complicado en cierto modo. Básicamente, podría decirse que tengo una buena noticia, una muy buena, tal vez dos y una muy mala noticia, le dijo mientras terminaba su actualización antes de copiar su estado y ponerse de pie. Para empezar, la buena noticia es que tienes una habilidad. ¿Una habilidad? Eso es genial. Le dijo Bell, muy emocionado por esta noticia. Las habilidades eran parte del conjunto de herramientas del aventurero, las capacidades que los diferenciaban de los demás y construían sus leyendas. El chico no esperaba obtener una tan rápido. Tranquilo, Bell, es esta misma habilidad la que me molesta, respondió ella, dándole un golpecito en la frente para calmarlo. ¿Por qué es eso? Míralo tú mismo, dijo ella, mostrándole la hoja con su estado actualizado. Liaris Freese. Una habilidad de crecimiento que te permite progresar más rápido. Observa la evolución de tus estadísticas, no tiene sentido. ¡Wow! ¿Tantos puntos a la vez? El aumento de potencia fue tal que incluso Bell pudo notar la diferencia con sus ganancias habituales. Esta cosa te hace progresar más rápido en función de tu voluntad y deseo de hacerte más fuerte. Eso suena conveniente. Técnicamente lo es, pero también es una locura total. Por lo que puedo ver de tus estadísticas subiendo, vas a progresar muy rápido a ese ritmo. Es prácticamente hacer trampa a ese nivel. Y supongo que eso es un problema, ¿no? Absolutamente, Bell, esta cosa probablemente te permitirá obtener en unas pocas semanas, o incluso meses, lo que otros aventureros tardan meses o años en conseguir. Es una habilidad desconocida, muy rara. Y lo que es raro atrae envidia y celos. Casi todos los aventureros venderían a sus padres para obtener tal habilidad. Algunos incluso podrían atacarte por resentimiento. Y no estoy hablando de los otros dioses.
Recuerda una cosa, Belle, los dioses no son buenas personas, están aquí para entretenerse. Y esa habilidad te convierte en una distracción potencial, muchos de ellos intentarían acercarse a ti y serían muy insistentes. Belle pensó por un momento que ella estaba exagerando un poco, pero al ver la expresión preocupada en su rostro, supo que no era así. Le había entusiasmado la idea de tener una habilidad, pero Ishtar también le estaba explicando los problemas asociados con ella. Incluso cuando era un niño joven e ingenuo, ya sabía que algunas personas podían ser envidiosas y malvadas. Lo entiendo, pero hay algo con lo que no estoy de acuerdo. Tú, diosa, eres una buena persona. Por extraño que parezca, las palabras de Belle le conmovieron el corazón, más de lo que esperaba. Y una vez más, no pudo explicar por qué. Es porque no me conoces realmente, Belle, respondió con voz triste y amarga. Solo ves una faceta de mí, no sabes todo lo que he hecho. Tal vez, pero tú eres la diosa que me acogió, me dio un hogar y su bendición. Eres la diosa que cuida de mí, y me molesta muy a menudo. Pero incluso eso he aprendido a amarlo de alguna manera. Campana, si lo que quería era hacerla llorar, pronto lo conseguiría. Pero, afortunadamente, el chico volvió a iniciar la conversación. Diosa, entiendo que esta habilidad es una muy buena y una muy mala noticia al mismo tiempo. Pero dijiste que había dos muy buenas noticias. Sí, esta habilidad tiene otro efecto. Te hace completamente inmune a cualquier forma de encanto o control mental en general, lo que ayuda a que sea aún más descabellado. Y la razón por la que digo que es una buena noticia es porque esta habilidad asegura que nuestra relación sea real. ¿Qué quieres decir? Soy una diosa de la belleza, debes haber escuchado que tengo el poder de encantar a las personas. Y eso es parte de mi naturaleza, no de mi arcano, por lo que es una habilidad a la que tengo acceso. Si quiero, con una mirada y un toque, puedo convertir a casi cualquier persona en mi esclava. ¿En serio? Sí, Belle, lo entiendes, no soy una diosa tan buena como crees. Pero no te hechicé, entraste en mi familia por tu propia voluntad. Y ahora, gracias a esta habilidad, eres inmune a esta habilidad. Eso significa que, independientemente de lo que pienses de mí, nuestra relación viene de tu corazón y tu voluntad, no tengo ninguna influencia en ella. En ese caso, a pesar de los riesgos, me alegro de tener esta habilidad, yo también quiero que nuestra relación sea sincera, diosa dijo mientras tomaba sus manos y le ofrecía una mirada llena de ternura. ¿Qué tan bueno podía ser ese chico? Ishtar cada vez pensaba más que no lo merecía. Y una vocecita en su interior le decía que tenía que ser digna del respeto y el cariño que él le estaba ofreciendo. Realmente eres demasiado puro para esta ciudad. Las palabras de la diosa le agradaron y le avergonzaron un poco. No creía que fuera tan buena persona. Bueno, volvamos al tema, tendremos que lidiar con esta habilidad. Belle, sé que no te gusta mentir, pero por una vez, tendremos que jugar con inteligencia. En primer lugar, siempre rehúsa responder preguntas sobre tus habilidades, incluso si la gente insiste. Recuerda siempre que el estatus de un aventurero es solo entre dos personas, él mismo y el dios que le dio su bendición, incluso los otros miembros de la familia no necesitan saberlo. Diosa entendida. Si alguien te hace preguntas, no mires hacia otro lado, míralo a los ojos y dile que si quiere saber algo, que venga a mí, si se atreve. Me han acusado de hacer trampa en el pasado, y logré despejar las sospechas, pero no sin obligar al gremio a pagarme una compensación, y muchos lo saben. Si los amenazas con mi nombre, muchos ya no tendrán el coraje de ser demasiado curiosos. Al mirar a su diosa a los ojos, Belle comprendió la gravedad de la situación y la genuina preocupación de Ishtar. Confiaba en ella y no quería ser una carga para ella. Así que se prometió a sí mismo que esta vez tendría cuidado, mucho cuidado. Sí, diosa, prometo tener mucho cuidado con esto. Gracias, Belle. A lo lejos se veían los últimos rayos del sol empezando a desaparecer y el bullicio del distrito del placer cada vez era más fuerte. Bueno, tendré que irme. Oh. Belle obviamente quería decir algo, pero las palabras no parecían querer salir de su garganta. ¿Pasa algo malo, Belle? ¿Ya te vas? Era la primera vez que le decía que lamentaba haberse ido, pero por la expresión de su rostro, ella supo que no era una insinuación que exigiera algo más íntimo. ¿Pasa algo malo, Belle? Nada, perdón.
Es una tontería, Belle, ninguna de tus preocupaciones es tonta para mí, así que cuéntamelo todo. No es nada, es que la casa es un poco grande, a veces. Ishtar entendió rápidamente lo que Belle intentaba decirle. Se sentía un poco solo por la noche. La mansión astral era una casa hermosa, hecha para albergar a más personas. Para una sola persona, debe haber sido grande y vacía. Además, Belle había tenido un día emotivo y el episodio del Minotauro debe haber sido un poco aterrador. Ya veo, bueno, que así sea. Tengo trabajo esta noche, pero lo terminaré temprano y vendré a pasar la noche. ¿Te gustaría? ¿En realidad? Sí, prometo. Gracias, diosa, realmente eres la mejor. Y cuando él le sonrió de esa manera, ella sintió que no podía negarle nada. Así que Ishtar abandonó rápidamente el lugar para ir a hacer su trabajo. ¿Tenía un cliente importante esa noche? No había problema. Quería los favores de la diosa de las cortesanas, los iba a conseguir y descubriría que ningún mortal podría resistirse a su saber hacer más que unos instantes si realmente se lo proponía. El hombre que la esperaba esa noche no era más que un rico comerciante, un hombre influyente con mucho dinero, y hasta él había tardado en pasar una velada en compañía de la diosa. En ese momento se encontraba en el salón donde Ishtar recibía a sus clientes. Mientras esperaba la llegada de la diosa, otras dos cortesanas, entre las más hermosas de la familia, le hacían compañía y le servían bebidas para ayudarle a ponerse en forma. Ishtar se había tomado el tiempo de cambiar de atuendo, aunque seguía siendo del mismo estilo, y se había vuelto más deseable que nunca. Al entrar en la habitación, impuso su presencia imperiosa y deseable. Ella era la encarnación de la belleza y el deseo, tanto que su invitado se quedó sin aliento. ¿Había pagado por una diosa? Pues una diosa tendría. Incluso las otras dos cortesanas se sintieron tan aplastadas como admiradas. Aquella era una Ishtar como nunca habían visto. Poderosa, deseable, imperiosa. La diosa les hizo una seña para que salieran, las dos mujeres se levantaron, le hicieron una reverencia y abandonaron rápidamente la habitación. El hombre, no obstante, logró recuperar la compostura y balbucear algunas palabras. Diosa Ishtar, es un honor para mí, te he traído algunos regalos. Señaló una mesa donde se encontraban algunos regalos. Joyas, vinos finos, telas preciosas, lo básico para encontrarse con una diosa como ella. Ishtar se dirigió hacia él y atacó directamente en el corazón del sujeto, sentándose en el regazo de su invitado. SHHH, amigo mío, dijo, poniéndose un dedo sobre los labios. No has venido aquí para hablar esta noche. Ella le susurró estas palabras sensualmente al oído y el hombre sintió un poderoso escalofrío recorrer su cuerpo. Era demasiado tarde para huir, la diosa estaba desatada y no tendría piedad. Ishtar abandonó la habitación 5 minutos después, ante las miradas atónitas de las berberas que estaban allí presentes. Detrás de la diosa, pudieron ver al hombre que estaba en la habitación, desplomado en el suntuoso sofá. Físicamente estaba vivo, pero su espíritu ya se había ido a un lugar mejor. 2 minutos y 38 segundos. Eso fue lo que duró cuando Ishtar se puso manos a la obra. Como si el dinero no comprara talento, y mucho menos este tipo de talento. Bueno, chicas, ponedlo en una de nuestras mejores habitaciones, tratadlo con todo el respeto que se debe a un huésped distinguido y veremos en qué estado despierta mañana por la mañana. Muy bien, Lady Ishtar, se limitó a decir Raisa. Si hay una emergencia, estaré en la mansión astral esta noche, dijo sin más preámbulos antes de salir para unirse a Belle como había prometido. La mayoría de las chicas presentes se quedaron paradas por un rato, sin saber cómo reaccionar. Finalmente, fue Lena quien habló primero. Preferiría pasar la noche con él que tratar con un cliente importante. Te lo dije. ¿Cuántas pruebas más necesitas? Y a fuerza de repetir una y otra vez lo mismo, cada vez más chicas le creyeron. Solo Samira seguía rechazando esta teoría, incluso Aisa tenía sus dudas. Preferiría que lo dejara ir un poco, dijo Frine, que acababa de llegar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, respondió Samira. La está volviendo cada vez más blanda y eso tiene que parar. No me importa si se ablanda. Solo estoy esperando a que finalmente se canse de su conejo. Cuando lo haga, finalmente podremos divertirnos un poco con él. Y tengo la intención de tomarme mi tiempo.
concluyó sus palabras con una risa sádica y malvada, que solo le atrajo miradas de desprecio. Frine Hamil era odiada por todos en su familia. Incluso aquellos que habían sido lo suficientemente amables como para no juzgarla por su apariencia al principio habían cambiado rápidamente de opinión. Ella era horrible tanto por dentro como por fuera. El único respeto que tenía se debía a su fuerza. Belle se sorprendió mucho al ver que Ishtar había regresado tan rápido, apenas había tenido tiempo de cocinar y limpiar. Otra desventaja de vivir solo era que él tenía que hacer todas las tareas domésticas. Diosa, ¿ya estás aquí? Sí, pude terminar rápidamente lo que tenía que hacer. Belle no podía negar que en el fondo se alegraba de que ella estuviera allí. Se sentía un poco culpable por monopolizarla de esa manera cuando, dado el tamaño de la familia, debía tener mucho trabajo que hacer, pero, solo por una noche, no fue tan malo por una vez. Al menos, eso era lo que estaba tratando de convencerse a sí mismo. Entonces Ishtar se inclinó hacia él, la repentina cercanía lo hizo sonrojar como siempre, mientras la diosa parecía olfatearlo levemente. ¿Te lavaste hoy, Belle? Sí, me di una ducha en el gremio, después de todo estaba cubierto de sangre de minotauro. Obviamente no fue suficiente, el olor de la sangre del monstruo puede ser bastante persistente. El joven levantó los brazos para olfatearse a su vez, y descubrió que efectivamente había algunos olores de carne vieja adheridos a su piel. Menos mal que hice poner el jabón perfumado en el baño de la mansión astral. Creo que un buen baño te vendrá bien esta noche. Creo que sí, respondió Belle, divertido y avergonzado a partes iguales. Y no dudó en irse. El baño de la mansión astral era bastante lujoso, con duchas y una bañera grande, suficiente para que varias personas pudieran utilizarla al mismo tiempo. Esto le permitió comprobar cada vez lo fascinante que era la tecnología nacida en torno a las piedras mágicas. Gracias a ella, la comodidad de la vida había aumentado significativamente. Permitía iluminar y calentar sin fuego, lo que mejoraba la seguridad, y disponer de agua corriente caliente. En su pequeño pueblo, esta tecnología no estaba muy presente, porque todavía era cara. Desde su infancia, había adquirido la costumbre de calentar, encender y cocinar con fuego, lo que suponía tener que ir a buscar leña. Y cuando quería lavarse, era con una tina de agua, o en el arroyo más cercano cuando hacía buen tiempo. De lo contrario, había que molestarse en calentar el agua manualmente. Así que ese gran baño era un lujo extraordinario que disfrutaba al máximo. Belle tarareaba suavemente, sin darse cuenta de la trampa en la que acababa de caer. Al menos hasta que escuchó la puerta. Y cuando se dio la vuelta, saltó al techo. Diosa. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? ¿Qué pregunta? He venido a lavarme, claro, le respondió como si todo fuera normal. Y, por supuesto, estaba desnuda, o casi. Se había tomado la molestia de atarse una toalla alrededor de las caderas. Una toalla muy corta que, en realidad, solo ocultaba lo esencial. Y, por supuesto, no había nada que escondiera la parte superior. De esa manera aprovecharé para lavarte la espalda, dijo con aire travieso. Está bien, pero no tienes por qué hacerlo, le respondió con grandes gestos con las manos. Orden de tu diosa. Estás haciendo trampa. Le dijo Belle con toda su indignación. Lo sé, dijo con voz divertida y cantarina. Aunque Belle aún no había cedido a la tentación de su cuerpo, a veces sospechaba que no lo dejaba tan indiferente. Y por más que el chico se hiciera el ofendido, su cuerpo lo traicionaba a pesar de sí mismo. La mirada de Ishtar se desvió un poco más abajo y el chico había tratado de esconderse con su toalla, pero ella había tenido la oportunidad de verlo todo. Esto le dio una cara de suficiencia mientras decidía burlarse un poco de él. Oh. Veo que estás escondiendo bien tus cartas, señor Cranel. No sospecharías eso con una cara tan encantadora. Belle no pudo más que sonrojarse de la cabeza a los pies, darse la vuelta, agacharse y hacer pucheros. Y no pudo escapar de su diosa que estaba justo detrás de él, frotándole la espalda en la ducha. Los gestos de Ishtar eran suaves y sensuales. Ella notó que la piel de Belle era suave, no era la espalda de un guerrero, al menos todavía no. Pero era joven y crecería y ganaría músculo. Estaba segura de que una vez que tuviera 20 años se volvería absolutamente guapo, lo suficiente para rivalizar con algunos de los dioses. ¿Estás bien, Belle? Preguntó con voz divertida.
Pero el chico se negó a responderle y decidió enfurruñarse un poco más. Aunque en el fondo apreciaba su presencia. Ishtar estaba rompiendo la soledad que había sentido desde la muerte de su abuelo. Claro, lo hacía a su manera, pero él nunca sintió rencor. ¿De diosa?, preguntó, sorprendido de sentir sus manos en su cabello. SHHH, déjame. Ishtar había cogido jabón y ahora le estaba limpiando el pelo. Los gestos eran tiernos, expertos, la forma en que le masajeaba la cabeza era agradable. Tan agradable que Belle se relajó, tanto que sintió que se estaba convirtiendo en un malvavisco. De acuerdo, estaba dispuesto a perdonarle la última broma. Una vez que terminó, se dio la vuelta y desenredó su cabello para presentarle su espalda a Belle. ¿Me frotarás la espalda a tu vez? Belle estuvo a punto de responder, pero se detuvo y soltó un largo suspiro, ya sabía que ella no lo soltaría. Un poco avergonzado, puso sus manos sobre su piel y se puso a trabajar. Suavemente, delicadamente. Belle realmente no había tocado a ninguna mujer en su vida, por lo que no podía decir si la piel de una diosa era especial, pero la de Ishtar era suave y agradable al tacto. En cuanto a la diosa, soltó una pequeña risita de satisfacción. Tus manos son suaves, Belle. Gracias. Estas son las manos de un enamorado, es muy bonito. Diosa, por favor, lo digo en serio, Belle, eres realmente buena. Eres dulce, tierna, esas son cualidades apreciables. Te lo digo como experta, te garantizo que tienes potencial más que suficiente para hacer muy feliz a cualquier mujer. Exageras, diosa. Sobre este tema, nunca. Avergonzado, Belle no sabía qué decir y permanecieron en silencio mientras las manos del joven continuaban su trabajo en la espalda de la diosa. Por supuesto, cuando por fin pudo relajarse en la gran bañera, supo que ella no lo dejaría solo. Pero no se había imaginado que se colocaría detrás de él. Sentado entre las piernas de su diosa, con la espalda apoyada contra su pecho, sintió que se sonrojaba de nuevo y supo que no era por el calor del baño. ¿De diosa, de verdad tienes que pincharme tanto? ¿Eran todos los dioses los que actuaban así o solo ella? Realmente tenía la sensación de que ella se estaba divirtiendo poniendo su mente patas arriba. Pero como a ella le gustaba, no se atrevía a molestarla. Piensa en ello como un entrenamiento para tu futuro harén. Pero no tengo intención de construir un harén. ¿En serio? Pensé que era el romance definitivo del hombre. Eso fue una ilusión del abuelo. ¿En serio? ¿Estás intentando hacerme creer que no te atrae ni un poquito? Le susurró suavemente al oído, haciéndolo estremecer. Está bien, es un poco tentador, pero no. Un harén no sirve. Sería una falta de respeto hacia las mujeres que lo integran. Entiendo lo que quieres decir, pero tal vez no estás viendo el panorama general. Para decirlo de manera simple, creo que hay dos tipos de harenes, el bueno y el malo. ¿Qué quieres decir? El harén malo es aquel en el que una persona ha reunido parejas que le complacen, sin tener en cuenta a los demás, confiando únicamente en sus deseos egoístas. Estoy de acuerdo. En ese caso, ¿qué puede ser bueno para el harén? Aquella que nace únicamente del amor por la persona que la une. Por una persona que es capaz de amar a todos sus compañeros, de desear su felicidad y que hace todo lo posible para que haya buena armonía y amor entre todos. ¿Es realmente posible hacer eso? Es un camino difícil, muchas personas tienden a conservar para sí a las personas que aman, pero saber superar ese impulso también es una prueba en el camino hacia la felicidad. Suena demasiado bueno para ser verdad, tal vez lo sea. Pero pregúntate una cosa, ¿por qué tu abuelo te diría algo así? ¿Habría sido el tipo de hombre que te hubiera instado a ser egoísta a costa de la felicidad de los demás? No, no lo creo. Pero teniendo en cuenta todas las tonterías que decía sobre las mujeres, no estoy tan seguro de él. Tal vez fue su manera de animarte a encontrar tu felicidad. Tal vez, ¿lo extrañas? Cada día. Sí, extrañaba a su abuelo, su muerte fue demasiado repentina, demasiado inesperada, obligando a Belle a crecer de golpe y tener que valerse por sí mismo. Estaba haciendo lo mejor que podía, pero una parte de él aún no terminaba de llorar. Ishtar sintió su dolor y lo abrazó por los hombros. Un gesto que la sorprendió, ella no era del tipo que mostraba este tipo de empatía por lo general. Como de costumbre, Belle seguía despertando sentimientos en ella que no sabía que era capaz de sentir. Diosa.
Solo para estar segura, toda esta conversación no es solo una excusa para justificar tomar un baño conmigo. A lo que la diosa se limitó a responder con una risita misteriosa y divertida. Después de la muerte de su abuelo, había encontrado su antigua casa muy vacía y no era agradable. Después de llegar a la ciudad, al principio no había tenido tiempo de preocuparse por eso, demasiado ocupado buscando una familia antes de terminar en las calles. Después de unirse a la familia de Ishtar, la emoción y su nueva vida lo habían ayudado a olvidar, pero una vez que la rutina se había instalado, se sintió solo nuevamente. A pesar de las burlas, se alegró de que ella pasara la noche en la casa con él. Solo tener una presencia lo hacía sentir mejor. Sin embargo, ahora había 3 preguntas que lo molestaban. En primer lugar, ¿por qué ella dormía en la misma habitación que él? En segundo lugar, ¿por qué ella dormía en la misma cama que él? En tercer lugar, ¿por qué dormía desnuda? La tercera fue la más fácil de responder. Ishtar dormía desnuda todo el tiempo. E incluso el resto del tiempo, se la podía considerar semidesnuda, dada la cantidad de prendas muy diminutas que componían la mayor parte de su guardarropa. Por otra parte, nada la había obligado a dormir directamente con él. Al menos la cama era lo suficientemente grande para 2. Como todas las de la mansión astral. Después de todo, Ishtar, siendo ella misma, nunca pondría una cama individual en una habitación. Bella dormía de lado, dándole la espalda a su diosa. Sabía que si se daba la vuelta, verla tan cerca lo mantendría despierto. Su capacidad para resistirse siempre impresionaba a Ishtar, especialmente a una edad en la que sus hormonas debían estar en ebullición. La diosa, por su parte, no dudó en pegarse a él, abrazándolo como si fuera una especie de almohada de cuerpo humano. Pero no intentó nada más. La presencia de Bella le bastaba. En el silencio de la noche, la diosa dejó vagar sus pensamientos. Poco a poco comenzó a comprender por qué la presencia de Bella era buena para ella. El joven no solo estaba despertando cosas en ella, sino que también estaba silenciando otras. Ishtar siempre había tenido una sensación de inquietud en su corazón, algo que la molestaba, pero que no entendía. Esta sensación siempre la había frustrado terriblemente, por lo que había tratado de silenciarla. Ya fuera entregándose a más y más placeres, sometiendo a los más resistentes o enzarzándose en una guerra eterna contra Freya. Pero gracias a Bella, por primera vez, finalmente comprendió que ella era la sensación que la había perseguido desde el principio de los tiempos. Era algo muy simple. Soledad. Como diosa de la belleza, Ishtar encantaba a todos los que la rodeaban. Era una diosa de la belleza, del amor, del placer. Nadie acudía a ella inocentemente. Siempre había en su interior una pequeña inquietud que le hacía preguntarse hasta qué punto su encanto influía en el comportamiento de los demás hacia ella. ¿Quién estaba realmente interesado en Ishtar? La propia persona. ¿Quién estaba realmente interesado en sus sueños, sus dudas, sus necesidades? A menos que fuera simplemente una forma de ganarse su favor. Pensándolo bien, nadie, y Bella había aparecido en su vida. La inocencia encarnada, el alma más pura, aquel sobre el que su encanto no tenía influencia, el único que le era fiel. Respetaba su condición de diosa, pero como lo haría con cualquier otra deidad. Bella fue rompiendo su soledad, y poco a poco fue ganándose un lugar en el corazón de la diosa. Por eso durmió junto a él con más placer del que esperaba. Esa noche Ishtar se durmió fácilmente y durmió en paz por primera vez en mucho tiempo. Y por primera vez en semanas, los sueños la dejaron en paz. En cuanto a Bella, no durmió muy bien. La presencia de su diosa, pegada a él, desnuda, no lo ayudó a mantener la calma. Fue una noche dura, en muchos sentidos. Cuando por fin llegó la mañana, había dormido muy poco y su diosa seguía aferrada a él. Sin saber qué hacer y sin atreverse a moverse, decidió fingir que dormía hasta que Ishtar se levantara y saliera de la cama. Pero la diosa ya estaba despierta y esperaba ver cómo reaccionaba. Y para su desgracia, ella sabía reconocer ese tipo de actos, sabía muy bien que él ya no dormía. Entonces decidió burlarse un poco de él. Con delicadeza, acercó su rostro a su cabeza antes de mordisquear delicadamente su lóbulo de la oreja. Obviamente el efecto fue inmediato, Bella dejó escapar un fuerte grito de sorpresa antes de dar un gran salto y revolcarse en la cama en una posición poco glamorosa. Diosa.
espetó con toda su indignación, mientras la principal implicada lo miraba, con la cabeza apoyada en la mano, con una mirada rebelde en el rostro. No me disculparé, dijo ella, sacándole la lengua en tono burlón. A pesar de sus protestas, en realidad no odiaba las bromas de Ishtar. Para Belle, eran como muestras de cariño, una prueba de que ella estaba interesada en él. Sin que se dieran cuenta, estaban rompiendo la soledad del otro. Pero después de esa extraña noche, era hora de volver a los negocios. Ishtar tenía mucho trabajo que hacer y un distrito entero que administrar. En cuanto a Belle, era hora de que regresara al calabozo, con el nuevo objetivo de volverse cada vez más fuerte. Lo suficiente como para apoyar a esta hermosa guerrera que lo fascinaba. Sin embargo, en el camino a Babel, su mirada se vio atraída por unos objetos que había en un escaparate. Los miró durante un buen rato y luego siguió su camino con paso decidido. Ese día, además de mejorar, aprovecharía para ganar un poco más de dinero. Y la razón de ese repentino deseo de mejorar sus finanzas, Ishtar la descubrió esa misma tarde, cuando fue a visitarlo para hacerle el informe del día y ponerlo al día de su situación. Pero antes, confirmó sus sospechas cuando vio el brusco aumento de la situación de su conejito. Su interpretación de la habilidad de Belle era correcta y la fascinaba tanto como la preocupaba. Tendría que pensar en un plan para cubrir esto antes de que se convirtiera en un problema. Cuando le mostró a Belle su hoja de estado, él llegó a la misma conclusión. Como tú me dijiste, sí, y por eso tendremos que tener mucho cuidado. Bella sintió antes de apresurarse a quemar la hoja. Mientras Ishtar reflexionaba, Bella aprovechó la oportunidad para acercarse a ella, escondiendo algo detrás de su espalda. Diosa. Si Bella quería, bueno, tengo algo para ti, para agradecerte por cuidarme. Ante estas palabras, sacó una caja de detrás de su espalda y se la entregó, luciendo muy avergonzado. Por mí. No tenías por qué hacerlo, Belle. Pero su sonrisa decía que estaba encantada de que él hubiera hecho ese gesto hacia ella. La diosa tomó la caja y la abrió. Dentro había una hermosa horquilla. Estaba hecha de madera lacada, bellamente decorada con diseños simples pero elegantes. Ishtar había recibido toneladas de joyas en su vida, oro, plata, decoradas con piedras preciosas. Comparado con esto, el regalo de Belle era una pálida sombra. Sin embargo, para ella, esta horquilla parecía ser más valiosa que cualquier otra cosa que hubiera recibido. Todos los regalos que había recibido en su vida solo habían servido para ganarse su favor, pero sabía que este de Belle se lo había dado por pura bondad, simplemente para complacerla y agradecerle. Ella le había dicho que se quedara con el dinero para relajarse. Y él había decidido usarlo para hacerle un regalo. ¿Estaba tratando de hacerla llorar? Porque era solo cuestión de tiempo. Esta fue quizás la primera vez que Ishtar recibió un regalo real. ¿Te gusta?, preguntó un poco avergonzado. Es perfecto, Belle. ¿Me lo pones? Por supuesto. Con gestos delicados, Belle tomó el objeto y lo colocó en el hermoso cabello de su diosa. Sin mediar palabra, esta última colocó una mano sobre la mejilla de la joven humana y depositó un beso en la otra. Y por supuesto, esto lo hizo sonrojarse nuevamente. Pero la vergüenza aún era superada por la alegría que sentía ante la idea de que a ella le gustara su regalo. Belle, ¿te gustaría pasar un rato conmigo mañana? A menos que insistas en ir al calabozo. No, no tengo ningún problema con eso. Él quería progresar, hacerse más fuerte, pero también le gustaba pasar tiempo con ella y, como ella le había dicho, era importante que se tomara días libres. Ese día de descanso consistió, pues, en acompañar a Ishtar en su recorrido por los distintos burdeles del barrio. Podía contentarse con recibir los informes de actividad directamente en casa, pero le gustaba salir al campo de vez en cuando, para ver con sus propios ojos y escuchar directamente de boca de los responsables de cada establecimiento lo que tenían que decir. Esto también le daría la oportunidad de presentar a Belle de manera más formal a varios establecimientos y a su personal. Incluso si las actividades de Delevat estaban separadas del resto de la familia, seguía siendo una rama de la familia Ishtar y, por lo tanto, tampoco debería estar demasiado aislada del resto del distrito. Las berberas eran quizás las cortesanas más visibles de Ishtar, pero no eran las únicas.
Tenía mucha gente trabajando para ella, y la mayoría de ellos sentían curiosidad por descubrir a ese misterioso muchacho por el que había estado haciendo tanto durante algún tiempo. Se acordó por unanimidad que todo el mundo amaba a Belle. Había que decir que el muchacho no hacía nada para que la gente lo odiara. Pero Ishtar también tenía otra idea en mente, la de hacer un pequeño y divertido experimento. Aunque no encantara a Belle directamente, seguía burlándose de él para poner a prueba su resistencia y ver cuándo cedería. Por el momento, él se resistía admirablemente. Ella sabía que estaba teniendo un efecto sobre él, pero él no se rendía. Así que la diosa se planteó la siguiente pregunta: ¿y si el joven estaba reprimiendo algunas preferencias en lo más profundo de sí mismo? El siguiente establecimiento le daría la respuesta. Cuando Belle vio el nombre del establecimiento, sintió en su corazón que había algo extraño. Los hombres del pilar. En el interior, solo había hombres altos, musculosos y aceitados con taparrabos. Belle se sonrojó de inmediato cuando un musculoso inquilino del lugar se acercó por detrás y le puso una mano en el hombro. Hola, muchacho. ¿Te gustaría venir a dar un paseo por el maravilloso mundo de la masculinidad entre hombres? No. No, gracias. Estoy bien. Y como un polluelo aterrorizado que se esconde entre las plumas de su madre, fue a presionarse contra Ishtar, como si ella se convirtiera en su único salvavidas en ese lugar. Bueno, al menos el chico no era un Grey encubierto. Ishtar tenía la respuesta. Tan pronto como salieron del establecimiento, Belle se apresuró a expresar su descontento. Prométeme que no me traerás aquí otra vez. Prometo. Y por la expresión de su rostro triste, se prometió a sí misma que no volvería a hacerle bromas así. ¿Qué era ese lugar? En pocas palabras, digamos que hay algo para todos. Pero Belle decidió que no quería continuar con esta conversación, sentía que no necesitaba todos los detalles de cómo funcionaba el distrito de entretenimiento. El día llegó a su fin y cuando el lugar comenzó a cobrar vida para la noche, Belle regresó a la mansión astral para prepararse para el día siguiente. Y así continuó esta dulce y pequeña vida entre la diosa y el niño. Pero el destino no tenía intención de dejarlos solos. A la mañana siguiente, después de haberse equipado, Belle abandonó la morada astral temprano, decidido a pasar otro día productivo en la fortaleza. Sin embargo, su ruta lo llevó por algunas calles pequeñas. Y mientras caminaba en silencio, se escuchó una voz suave detrás de él. Disculpe, se le cayó esto. La persona que le había hablado era una hermosa joven, de bonito cabello y ojos de color gris claro. Vestía un uniforme de camarera verde y tenía una piedra mágica en la mano. Y así Belle acababa de atraer la atención de otra diosa de la belleza hacia sí mismo. Pronto se vería envuelto en la confusión entre ellos. Una sería una diosa que encontraba benevolencia en sí misma, aunque creía ser egoísta. La otra utilizaría una falsa benevolencia para justificar sus propios deseos egoístas. Y de la pureza del joven vendría la redención de ambos. Notas. Y aquí hay otro capítulo. Como habrás visto, he elegido un camino diferente para Liaris Frese. A medida que releía la novela, me convencí cada vez más de que las razones de Estia para ocultárselo a Belle eran puramente egoístas y reflejaban su propia falta de confianza y posesividad. En realidad, me decepcionó que el resto de la familia estuviera de acuerdo cuando ella se lo explicó. Claro, Belle es joven, un poco ingenuo, pero tampoco es un completo idiota, creo que es bastante capaz de entender los riesgos si alguien se lo explica. Y espero que el día que se entere de ello en la novela, Omori no lo considere un Belle demasiado amable y comprensivo. Y por lo demás, recuerda que en la vida solo hay dos cosas. Que es una referencia a Jojo y que no lo es. Bajo el velo de la cortesana Sebamu capítulo 2. Una estrella se levanta. Texto del capítulo. La actividad del distrito de ocio variaba mucho. Por la noche era un lugar muy animado, donde los empleados de los burdeles y de los diversos establecimientos de ocio se afanaban en atraer a los numerosos clientes y curiosos que acudían en masa a disfrutar de los placeres nocturnos, donde las lámparas mágicas iluminaban las calles con diversos colores. Pero durante el día, el panorama era diferente, sobre todo por la mañana. Como el distrito estaba animado por la noche, la mayoría de sus habitantes eran naturalmente noctámbulos y la mayoría dormía por la mañana.
Había un poco más de actividad por la tarde, cuando los lugares empezaban a prepararse para la noche, pero en realidad era solo después del anochecer cuando el distrito mostraba la actividad por la que era conocido. Y esto es lo que Belle estaba descubriendo. Al amanecer, se despertó, un poco avergonzado al descubrir que se había quedado dormido en el sofá de la habitación de su diosa, quien lo había estado observando toda la